Muy bien, aquí está nuestro amigo Juan Carlos Sosa Asprúa. Nosotros promocionábamos este encuentro con él, ya que estoy seguro que nos va a faltar tiempo para hablar tantos temas que queremos abordar, pero queremos hacerle la pregunta con la que nosotros promocionábamos en un tuit este encuentro. ¿Por qué la mafia de Maduro y sus capos chavistas siguen mandando? Bueno, Mingo, eso es una pregunta que nos obliga a meternos en un mundo Sórdido, sórdido. Me imagino, ¿no? Un mundo oscuro y tenebroso. Porque lo que se ha visto, con todas las oportunidades maravillosas que se le han presentado a Venezuela en estos meses, porque realmente a pocos países, yo creo que en el mundo, en la historia de la humanidad, se le han presentado unas oportunidades como a nosotros para podernos liberar, donde tenemos a toda la civilización occidental y al principal país del mundo completamente enfocado en la búsqueda de nuestra salida, de nuestra libertad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente lo que se ha visto es que la dirigencia política, los principales líderes políticos en el país, durante 20 años, han estado gravitando alrededor de un sol, que es el sol que calienta y que ilumina a los mismos personajes que nos están destruyendo, es decir, al régimen. Porque durante 20 años, ¿qué es lo que ha pasado? Que a Venezuela le han entrado más de 1.5 trillones de dólares, es decir, 1.5 millones de dólares, ¿no? 1.5 millones de dólares aproximadamente. Una danza descomunal de billete. Y el porcentaje que se han robado de eso supera el 50%. O sea, tú estás hablando de un país en donde se han robado por aproximadamente, evidentemente todas estas cifras son aproximadas, pero entre 600 y 700 mil millones de dólares, ¿no? Esos 600, 700 mil millones de dólares no pueden quedar en 3 manos, en 4 manos, en 6 manos, sino que se tienen que distribuir para que se puedan lavar, para que puedan entrar en el sistema financiero internacional y para que puedan, de alguna manera, operar de manera legítima. Claro. Entonces, han habido una cantidad de empresas y de personajes del sector privado que se han prestado para hacer la pantalla de esos fondos. Entonces, tú ves de repente en Madrid cómo los bienes raíces se mantienen de una manera hiperactiva, empujados por venezolanos, comprando mansiones, comprando edificios, comprando cualquier cantidad de empresas editoriales, empresas de medios de comunicación en general, empresas petroleras, empresas de energía en todos los rubros. Han invertido, por supuesto, en la bolsa, en prácticamente todas las empresas importantes del planeta. Y esos personajes son los mismos que financian a la oposición. Entonces, los testaferros del régimen son los mismos que financian... ¿A cuál oposición? A la oposición formal en Venezuela. En general, a todos los partidos políticos que están inscritos en el CNE. A mí me consta que ese no es el caso de 20 Venezuela. 20 Venezuela está realmente trabajando con las uñas y con los fondos personales de María Corina Machado, de su familia. Que como tú sabes, es una familia que durante generaciones de mucho trabajo logró hacer un patrimonio importante. Sí. Entonces, de todo el sector político, la única que ha venido invirtiendo dinero de su propio peculio es María Corina. Y además, qué casualidad, que es la que vive de manera más frugal. Es la única que nació con una fortuna en sus manos, que desde bebé tenía esa fortuna, y es la de todos los políticos. Si uno analiza los principales dirigentes políticos de este país, es la única que vive de manera frugal, de manera sencilla, de manera humilde, se podría decir. Sí. De resto, tú lo ves a todos en el Frente Amplio, tú los ves a todos viviendo como príncipes. Es decir, durante años se dedicaron aquí a promover procesos electorales que se sabían que eran un fraude, porque eso se denunció hasta el cansancio, que eso era un fraude, que era una estafa. Ellos se prestaron para eso. ¿Por qué?
Porque en esos procesos electorales, todos estos financistas de los que estamos hablando, todos estos testaferros, inyectaban cantidades multimillonarias de dinero. Y con esas cantidades multimillonarias de dinero se pagaba a las encuestadoras, por supuesto a los medios de comunicación, a muchos periodistas, palangristas, y a los políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora tú ves, después de 20 años, un país literalmente muriéndose de hambre, y los principales dirigentes, ¿qué hacen? Se van de Venezuela a exilios dorados. Y entonces uno los ve viviendo en los Estados Unidos, en Europa, en Colombia, etcétera, como príncipes. Entonces viajan por el mundo entero, se quedan en los mejores hoteles, cenan en los mejores restaurantes, se visten con los mejores trajes. Son políticos y lo único que han hecho en su vida es política. Entonces uno se pregunta, ¿por qué viven así? ¿Cómo pueden vivir así? Hay que ver lo costoso que es poder viajar hoy en día, lo costoso que es poder mantenerse en dólares en el extranjero. Hay que ver la cantidad de trabajo que uno tiene que llevar a cabo para más o menos medianamente darse una vida un poquito cómoda, de un viaje siquiera al año, con mucho esfuerzo. Y estos individuos, bueno, como si fueran onazis, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, Mingo. A la hora de poder armar una verdadera oposición contra el régimen, todos estos intereses comienzan a salir a flote. Entonces, a mí, ¿qué es lo que más me encabronó? Y lo digo con esta palabra, porque es así. Darme cuenta, durante todos estos meses, que el objetivo de estos personajes, de Guaidó y todo su equipo, con este supuesto plan país, nunca fue realmente cambiar el sistema, nunca fue realmente sacar a esta estructura criminal dantesca que nos ha destruido, que nos ha comido vivos, sacarla de tajo y realmente montar allí un gobierno que lanzara a Venezuela al primer mundo. No, señor, ese no es el objetivo. El objetivo es simplemente mover algunas piezas, manteniendo el sistema intacto. Y por eso es que el 30 de abril salió a flote que ellos habían pactado, o habían tratado de pactar, con Michael Moreno, con Padrino López, con Luisa Ortega Díaz, que todos sabemos quién es, claro. Rafael Ramírez, Gorrín, los bolichicos, Derwick, y todo lo que eso implica, porque los bolichicos tienen en su nómina estos individuos que a los 28 años hicieron un guiso con el viceministro de Energía y se robaron miles de millones de dólares y viven como unos Bill Gates a nivel mundial. Esos individuos financian a muchos diputados y financian a muchos de estos políticos que están viviendo como príncipes en el extranjero. Entonces, la idea era... Hay pruebas de eso. Por supuesto. Y la idea era mantener a todos estos individuos gravitando alrededor del poder. Y por eso lo del 30 de abril se cae, porque está montado sobre una base que está completamente podrida. Es la perversión total de la misma sociedad de cómplices de la que hablaba el maestro Cabrujas, pero agigantada, digamos así. Agigantada a su máxima expresión. Y con cada vez más billetes, con cada vez más... Eso es lo que tenemos que entender. Y prostitución. Y terrorismo, digamos, toda la parte más sórdida de la humanidad está concentrada en esto. Y por eso es que destruyen los países, por eso es que destruyen a la civilización, porque modifican completamente los valores de la vida y empiezan a promover los antivalores. Entonces, por eso uno tiene hoy en día que el único individuo que realmente ha dado la cara por Venezuela y se la ha jugado políticamente por Venezuela es el señor Donald Trump. Y eso hay que decirlo con nombre y apellido y tajantemente. Porque antes de Donald Trump, la política de Estados Unidos era de amistad con Cuba, blandengue. De fortalecer, no, más que blandengue, de fortalecer a Cuba, de hacer amistad con Castro y bueno, y de mantener, por supuesto, toda esa tramoya que significa la revolución cubana. Entonces, hoy en día tú tienes que Donald Trump está luchando contra todo un status quo en su propio país,
contra todo un sistema político a nivel internacional, contra toda la prensa internacional y los fake news y toda esta porquería que le están inventando continuamente. Y aún así ese señor ha hecho las mayores, ha tomado las medidas más severas contra todos los capos chavistas. Ha inclusive puesto a la crema innata de su gobierno a hacer inteligencia continua con respecto a Venezuela. Y a golpear a la mafia de Maduro. A golpearla de una manera brutal, claro, a acercarla. Y están abollados. A llamar a casi 60 dignatarios, él levantando el teléfono, llamando a casi 60 dignatarios del mundo entero, a toda la civilización occidental, para que desconocieran a Maduro. Entonces, ese señor, inclusive, bueno, se la jugó creyendo muchos de estos informes que le pasaban estos dirigentes políticos de la oposición, y por eso es que está encabronado ahorita, porque se dio cuenta la falsedad y lo que estaba por detrás. Pero antes de que eso sucediera, él estaba confiando mucho en la honestidad y en la lealtad, claro, y en que eso que le estaban diciendo era cierto. Ahora bien, pero más allá de este punto, lo que quiero poner sobre la mesa es que uno tiene a este presidente que se sabe que está luchando contra toda la izquierda internacional, contra el Foro de Sao Paulo, y le está dando durísimo, les está dando en la madre. Y sin embargo, uno tiene a todos estos dirigentes políticos de los que estamos hablando, venezolanos, haciéndole... Vendidos. No, pero más que vendidos, haciéndole la corte y financiando a los candidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, a Joe Biden y a todo lo que eso representa. Sí. Porque hay una fundación de un venezolano que hizo ese dinero con dinero de Odebrecht y ganó cientos de millones de dólares de esa manera. O sea, con dinero de Odebrecht que pudo multiplicar y a su vez con otros dineros mal habidos. ¿Tuviste la foto del muchacho? Pero a lo que voy. Este individuo creó una fundación en Washington, y en esa fundación inclusive hay personajes que formaron parte directa en la dirección de la campaña presidencial de Capriles, bueno, que viven como príncipes en Washington y se dedican a financiar a los candidatos demócratas, y ahorita están financiando al principal contendor de Donald Trump, que fue vicepresidente de Obama y que fue el promotor de la política de fortalecimiento de Cuba, en donde se permitió a las empresas de Estados Unidos regresar a Cuba, inyectó miles de millones de dólares de dinero fresco al régimen cubano, y ese es el individuo que estos personajes que representan a la oposición venezolana están financiando, están promoviendo. Y entonces aquí ya inclusive se generan aquí las matrices de opinión de que Trump, ¿qué es lo que ha hecho? Trump realmente no está haciendo nada, él está actuando de acuerdo a sus intereses. Bueno, claro que está actuando de acuerdo a sus intereses, pero el punto es que los intereses de Trump se alinearon con los intereses nuestros, con los intereses de la libertad, con los intereses del progreso, con los intereses de la democracia del genuina, primer mundo, claro, de lo que es el desarrollo, de lo que es el futuro, etcétera, etcétera. Mientras que los intereses de estos candidatos demócratas se alinean con el Foro de Sao Paulo, con la dictadura de Cuba, con todo lo que es los movimientos terroristas en Siria, todo lo que significa el Hezbollah y toda esta porquería que está destruyendo literalmente a Europa y al mundo entero. Claro. Bueno, estos personajes se hacen la vista gorda con todo eso, y no solamente que se hacen la vista gorda con eso, sino que promueven políticas que fortalecen a esos universos. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas, Mingo, a la hora de que tú me digas, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué seguimos en manos de estos capos? Claro. Bueno, porque esa es la pregunta inicial. Los capos realmente, los verdaderos capos, no voy a decir que Diosdado y que todos estos bichos no sean capos, evidentemente que lo son. Pero mucha gente dice, bueno, ¿y por qué tú no atacas a Maduro? ¿Por qué tú no atacas a esto? ¿Por qué tú no atacas a Diosdado? ¿Por qué tú te metes con...? Señor, porque todo el mundo sabe quién es Maduro, todo el mundo sabe quién es el otro, todo el mundo sabe quiénes son los cabecillas del régimen, y sabemos todos que son unos criminales y ya están asignados como criminales a nivel mundial, y ya no hay nada que decir con respecto a ellos. Ya se sabe lo que son. Lo que hay que desmantelar y las caretas que hay que quitar son aquellos que se vendieron en Venezuela como amigos, como aliados, como que verdaderamente estaban haciendo una lucha por la libertad de Venezuela, y realmente son
Parte. una prolongación de este régimen, Claro. pero disfrazados, vestidos de opositores, hablando bonito, yendo a los escenarios internacionales aceptados por el mundo, No, y engañando a la pero gente. son unos engañando a la- malandros, son unos capos, son unos mafiosos y son los verdaderos responsables de esta debacle, porque al final del día Maduro es un pobre diablo, es un pobre imbécil, esa es la pura verdad. Y el otro también, son individuos incapaces, absolutamente Mediocre. mediocres y elementales. Este régimen se puede sostener y se puede mantener Pero han logrado su por, objetivo. por todos estos personajes que se han vendido como aliados nuestros y en el fondo son unos traidores que los que se han dedicado a enriquecerse. Porque nadie que se mete en política puede hacer dinero. ¿Y cómo combates Y tú todos estos a individuos eso? hicieron dinero. Los que más hicieron dinero en Venezuela durante estos 20 años fueron los políticos. ¿Cómo combates tú a esa mafia que desgobierna el país y que tiene como aliada a una pseudo oposición que es una sociedad de cómplices que está medrando y por eso se mantiene allí? ¿Cómo nosotros los venezolanos de a pie podemos combatir a esos dos monstruos? Porque entonces resulta que tenemos un gobierno de socialista y tenemos una oposición socialista que están aliados. Es dificilísimo. Porque tú analizas, por ejemplo, el caso de cubano. En Cuba hubo una oposición de verdad. En Cuba no es como aquí, aquí se creó una oposición de mentira. En Cuba siempre hubo una oposición de verdad y gente que verdaderamente luchó por acabar con Castro. Y aún así no pudieron. Entonces dígame nosotros que tenemos un régimen penetrados en la oposición. infinitamente más rico que Sí, el claro. cubano, porque tiene la droga, tiene todo. los minerales, tiene el petróleo. Todos tiene los recursos que le da la gana. todo lo que le dé la gana. Y además tiene una oposición a su disposición. Personajes inclusive como Eduardo Fernández, por Dios. O el otro Claudio Ferrín. o el otro idiota que el otro día vi peleando con mi amigo Gustavo Tobar, que lo insultaba. Bueno, no quiero decir nombres, pero un individuo que tú lo ves vestido con unas ropas, unas cosas costosísimas. Tú dices, ¿de dónde? Por Dios, si estos individuos lo que se han dedicado toda su vida a la pistolada y hacer política, y no son gente de fortuna, y tú los ves ahí todos comiendo en estos restaurantes, en los mejores restaurantes, y vestidos con puras ropas de marca, y hablando como si fueran unos potentados. Entonces, por Dios, ¿qué estamos hablando aquí? ¿Qué estamos diciendo aquí? Entonces, cuando tú tienes a todos estos individuos gravitando en el mundo opositor... ¿Cómo los combates? Entonces, la pregunta que tú me haces, ¿cómo los combates? Bueno, para empezar, como lo estamos haciendo aquí. Estamos dando la cara y estamos diciendo las cosas como son. Estamos presentándole al país elementos de reflexión y argumentos que deberían ser suficientes, dada la cantidad de evidencias que se han manifestado, dado los resultados que hemos visto. Debería estar más que claro que esto que nosotros estamos hablando aquí se cae como un fruto maduro del árbol. O sea, es obvio, es evidente. O sea, no hay ni que decirlo. Entonces, pero tenemos años en esto. No. Tenemos años denunciando bueno, esta nosotros dos y tres gatos más. Pero ahorita por primera vez, porque eso yo lo comentaba el otro día con un amigo, yo decía, oye, pero estos personajes que están saliendo ahorita hablando de fuerza, esta solución nada más puede ser de fuerza, la solución no puede ser electoral y tal. Hablando así como si estuvieran descubriendo el agua caliente, cosa que nosotros estamos diciendo hace 20 años. Hace 20 años y estos más. Estos individuos se están aterrizando ahorita con el tema de que estamos en una dictadura y que esto no tiene resolución electoral y que esto tiene una solución de coalición militar y todas estas cosas, ¿no? Sí. Pero cada vez más gente ya lo ve. Y hoy en día además tenemos unas redes sociales que nos permiten crear unos mecanismos de comunicación que antes no teníamos a nuestra disposición. Es verdad. Antes estábamos totalmente a la disposición de todos estos palangristas. Hoy en día le podemos dar la vuelta a los palangristas y colocar matrices con estas ideas que permiten que la gente verdaderamente abra los ojos. Entonces, en la medida en que la gente abra los ojos y le retire el apoyo a esta oposición de mentira, bueno, tendrán que surgir los nuevos líderes, los nuevos representantes de esa Venezuela que queremos, gente como por ejemplo María Corina Machado. Claro, y su equipo, porque no es nada más María Corina, y hay un equipo de gente valiosísima. Un equipo de gente valiosísima y muchísima gente más que quizás no tienen el renombre que tiene el ella, protagonismo, claro. pero que están allí, claro, y que hacen un país
y que no solamente están en Venezuela. Y en el mundo entero. A eso iba, que están en el mundo entero, en las mejores universidades, en los mejores puestos de trabajo, pero con el corazón auténtico, con el corazón enterrado en Venezuela. Y dadas las posibilidades, serían personas que regresarían a ser país, pues. Vamos al segmento final con Juan Carlos Sosa, que nos estamos riendo, amigos, porque como esta semana tuvimos a Eric del Búfalo y ayer tuvimos al doctor José Vicente Aro y hoy también tenemos el honor de contar con Juan Carlos Sosa, que han sido 3 gladiadores casados con la idea de nuestro programa desde el primer momento. Además, nuestro primer invitado fue Juan Carlos, ustedes lo deben recordar, el 21 de enero cuando arrancamos aquí en Radio Caracas. Les adelanto de una vez que Erika y todo el equipo de producción están preparando el tercer debate para el viernes de la semana que viene. Ustedes saben que ya hemos hecho 2 debates con los 3 gladiadores. Bueno, va a venir el tercero, que es el viernes de la semana que viene, que ustedes no se pueden perder. Va a haber sorpresas. Mañana cumplimos un nuevo mes. Mañana es 21, mañana vamos a cumplir 8 meses en el programa. Así ¿verdad? Felicidades. Y Guaidó cumple 9 meses. El 23. ¿no? El 23. ¿Cuándo exacto. es 23? 23 es el lunes de la semana que como viene. Presidente. Como presidente encargado de Venezuela. Encargado. ¿Qué balance te da a ti? Qué casualidad que Erika me da pie como para preguntarte, ¿cuál es el balance que haces tú de 8 meses del presidente Guaidó? Bueno, que no ha sido presidente, vamos a empezar por ahí, ¿no? La tragedia es que Guaidó nunca entendió que él tenía que asumir una presidencia interina y hacer un gobierno y ejecutar medidas contundentes. Guaidó tiene 9 meses como candidato presidencial y las facultades presidenciales nunca las ha tenido. Es decir, esa tramoya que armaron en enero, que se hizo como evidente cuando él no lo quisieron juramentar en el Congreso, y después el acuerdo que le hicieron firmar, en donde las atribuciones presidenciales se las monopolizaba, se las atribuían a la Asamblea Nacional y no a Guaidó. Bueno, ese acuerdo se mantuvo. Entonces, al final, las atribuciones presidenciales siempre las terminó ejerciendo a la hora de nombrar estos embajadores y estos personajes representantes a nivel internacional, Ramos Alup y su mafia cerrada. Sí. Pero el señor Guaidó, lo único que ha servido es simplemente para prestar un rostro ante la comunidad internacional y para ser animador de tarima y para hablar pistoladas, pues para pasearse por el país como un rockstar, haciendo campaña presidencial para unas elecciones delirantes que quién sabe cuándo serán, y descuidando por completo las acciones que tenía que llevar a cabo. Él se tenía, por ejemplo, que reunirse. A estas alturas, él ha debido haber tenido por lo menos 10 o 15 reuniones con Donald Trump, directamente, persona a persona. Y ha debido, hace mucho tiempo ya, legitimar, o sea, volver a abrir, darle jurisdicción a la DEA para que se estableciera otra vez en Venezuela y pudiese llevar a cabo sus actividades en Venezuela. Para eso tenía que firmar un acuerdo con el Ministerio de Justicia en los Estados Unidos y por supuesto con la Secretaría de Justicia, el Departamento de Justicia y con el presidente de los Estados Unidos. Pero eso es un trabajo que tenía que hacer cara a cara y con una negociación muy cerrada y muy profesional. Pero claro. En cambio de eso hemos tenido un muchacho que parece que estuviera haciendo una campaña ni siquiera presidencial, sino una campaña para, qué sé yo, para el centro de estudiantes de la universidad, ¿no? Es decir, una persona muy inmadura que nunca ha entendido el rol histórico que tenía sobre sus espaldas. Y ya se le fue el tiempo, o sea, ya él perdió esa oportunidad. O sea, eso él no puede rescatarlo. Se caprilizó, bueno, es que como usaban una frase. Desde el principio yo creo que estaba claro cuál iba a ser su rol. El problema es que a nosotros nos estafaron, o sea, a nosotros nos vendieron un producto que realmente no iba a cumplir el objetivo. Claro, porque tú apoyaste a Guaidó en su momento. Aquí lo dijiste. Por supuesto, y yo creo que todo el país tenía que apoyarlo. Sí, claro. Bajo la premisa de que efectivamente él iba a hacer todo lo necesario para liberar al país este año. Pero todo lo necesario implicaba una cantidad de acciones profesionales. Y tuvo las condiciones de hacerlo. Tenía todas las condiciones de hacerlo. Y recibió todo el apoyo a nivel internacional, sobre todo el apoyo de los Estados Unidos, que que es elemental. O sea, el apoyo de Donald Trump lo tenía, pero con los ojos cerrados. Hoy no. Hoy no. Hoy ha cambiado eso.
A mí me consta, diametralmente. Trump está encabronado, Sí. está molesto, Está rechísimo. porque siente que lo engañaron. Sí, Y Bolton salió en parte, claro, Por por eso. eso. porque al que engañaron fue a Bolton, Sí, claro, realmente. sí. Y bueno, y Bolton engañó a Trump, o sea, porque le transmitió lo que a Bolton... Una le había realidad que le decía, vendieron a él. ajá. Claro, y Bolton ahí sí es responsable. Evidentemente. Porque Bolton es un hombre con muchísimas cualidades, pero fue muy torpe a la hora de levantar una inteligencia O exclusivamente. sea, fue incauto. Ingenuo. Fue fue demasiado incauto. ingenuo, porque claro, como la CIA, como toda la inteligencia de los Estados Unidos tiene años que realmente ya no está operando en Venezuela, Ujú. esos mecanismos de inteligencia se han evaporado. Y entonces están dependiendo básicamente de la inteligencia de estos factores políticos de los que hemos hablado, que están totalmente corrompidos, Claro. que responden a Hasta los el intereses, tuétano. a estos intereses oscuros de los que estábamos hablando. Sí. Entonces al final Trump ve eso y se da cuenta efectivamente que todo fue una farsa. Sí. Entonces, claro, no significa que él no esté interesado en que efectivamente nos liberemos, Pero ya no es prioridad. pero ya está muy lejos de ser Claro, prioridad. claro. Y ahora que va a entrar en una campaña presidencial, Evidentemente. sería muy Donde inclusive... Venezuela del capítulo 2 pasa al 9º. Ni siquiera, o sea, sería muy estúpido de nuestra parte pensar que un hombre que tiene que ahorita que lleva acá una campaña presidencial se va a meter... No, primero está Irán. Independientemente del lunes de esa reunión Claro. de los cancilleres para terminar de afinar el mecanismo del TIAR. Sí, pero eso no va para ninguna parte. Eso va a ser pura habladera pistolada, porque ninguno de esos cancilleres está interesado en que el TIAR cumpla con su objetivo, que básicamente sería la creación de esta coalición militar con los países latinoamericanos y Que con lo los hemos Estados hablado Unidos. aquí, claro. Pero los cancilleres de Latinoamérica más bien están frenando eso. Julio Borges está frenando eso. Julio Borges no le interesa que aquí haya una intervención militar. A Leopoldo López no le interesa que aquí haya una acción de libertad de esa naturaleza. Entonces, si esos principales cabezas del supuesto gobierno legítimo de Venezuela están saboteando esa posibilidad, ¿cómo vamos a pretender que los cancilleres latinoamericanos No, y ellos controlan a Guaidó. controlan totalmente Leopoldo López y como si fuera claro, un muñeco, claro. como si fuera un títere, ¿no? Entonces al final, ¿cómo vamos a pretender que los cancilleres hagan por nosotros lo que nosotros mismos estamos saboteando para que no se haga? Se nos agotó el tiempo, querido amigo. Caramba. placer, Siempre se como quedan siempre. con